Buenos días a todos. Mi nombre es María Carolina Portela, para los que no me conocen. Soy residente tercer año de neurocirugía y vamos a hablar de meduloblastoma. No, profe, no está en contacto con ninguna persona proveniente de Wuhan. Bueno, empecemos con un caso clínico. Una paciente femenina de 4 años. Ella ingresó con un cuadro de 3 meses de deterioro progresivo de la marcha, con retroceso pues como de las metas del neurodesarrollo, hasta llegar a tener que movilizarse mediante gateo, y después la niña empezó postrada en cama con meses de repetición. A raíz de eso, los papás decidieron consultar al hospital. El examen físico al ingreso, la niña tenía una ataxia de predominio troncular, parecía el sexto par bilateral, con muy mal control postural y somnolencia. Esta fue la imagen que hicieron inicialmente en urgencias. Vemos una hidrocefalia obstructiva, una lesión en el interior del cuarto ventrículo hiperdensa, que nos sugiere que es una lesión altamente celular. Tenemos aquí la resonancia, algunas imágenes de la resonancia de la paciente al momento del diagnóstico. Vemos que se trata de una lesión que tiene un componente de restricción a la difusión y que tiene una captación ávida pues, del medio de contraste. Bueno, a raíz de eso se sospechó como primera opción, dada la edad de la paciente, la localización de la lesión, pues un meduloblastoma. Se le hizo también una resonancia de columna total, en la cual no se veían masas adicionales. Se veía un pequeño realce hacia el cono, pero se presumía que era posoperatorio, puesto que la niña requirió una tercer ventriculostomía endoscópica para manejo de la hidrocefalia. Esta paciente la llevaron a cirugía el 10 de septiembre del 2018. Esta es la resonancia posoperatoria del 1 de octubre. Vemos que hay una resección completa de la masa, que da un pequeño componente pues, de realce, pero realmente pues, no alcanza a sumar más de 1 centímetro en cuanto a área. Y la resonancia de columna contrastada pues, total también estaba limpia. Sin embargo, en medio de los estudios diagnósticos solicitados para la paciente, le hicieron una citología, la cual fue positiva para compromiso por células de meduloblastoma, y la patología fue compatible con meduloblastoma. Entonces, esta paciente fue llevada a un tratamiento con radioterapia. Se diagnosticó con meduloblastoma de alto riesgo, puesto que tenía evidencia de siembras leptomeningeas. Se llevó entonces a radioterapia con 36 grays, en total pues cráneo espinal. La paciente nuevamente presentó hidrocefalia a pesar de la endoscopia que se había hecho, por lo cual se le tuvo que hacer una derivación ventrículo-peritoneal, y se inició pues quimioterapia con vincristina concomitante a la radioterapia. Después recibió otros 8 ciclos de quimioterapia pues basada en platinios y ciclofosfamida. El control de líquido en febrero fue negativo por la citología, y la paciente pues ya finalizó el tratamiento y está pues en su seguimiento con oncología pediátrica. Entonces este casito, para ilustrar el tema pues de meduloblastoma. A modo de introducción, disculpen, esto es un grupo heterogéneo de tumores embrionarios que son frecuentes en la edad pediátrica. No obstante, se pueden ver también en adultos con algo menos de frecuencia. Estos tumores van a tener una clasificación morfológica. Sin embargo, últimamente, en los últimos años, la clasificación ha pasado a ser más molecular, puesto que las diferencias moleculares en realidad son lo que marcan la pauta en cuanto al pronóstico del comportamiento biológico de estos tumores. Y dentro de esas clasificaciones moleculares hay múltiples subclasificaciones que también parecen correlacionarse con el pronóstico de los pacientes y con el curso de la enfermedad. Entonces es una entidad altamente variable. El tratamiento requiere pues las 3 modalidades de manejo. Necesitamos cirugía, necesitamos quimioterapia y necesitamos radioterapia. Sin embargo, como estos son tumores que se ven predominantemente en niños pequeños, hay que tener en cuenta los efectos deleterios de la terapia, no solo de la quimioterapia, sino también y muy especialmente de la radioterapia, en cuanto a la función cognitiva, la parte neuropsicológica, la función neuroendocrina, la audición, y otros cuantos asuntos más, lo cual complica un poco el manejo de estos pacientes. Por este motivo, pues por los efectos deleterios de la terapia en estos niños, es muy importante hacer una estratificación del riesgo para poder hacer ajustes al tratamiento, que es para donde va, pues digamos, el tratamiento de los neuroblastomas.
tratar de dar un manejo más específico según el subtipo de que se esté hablando, buscando limitar los efectos adversos de la terapia, especialmente de la radioterapia. Bueno, en cuanto a epidemiología, los tumores del sistema nervioso central son la principal causa de mortalidad por cáncer en niños. Más o menos un 30% de la mortalidad por cáncer en niños es por tumores del sistema nervioso central. Vemos en esta gráfica la incidencia de algunos tumores primarios cerebrales, como en las primeras 2 décadas de la vida las incidencias más altas las van a tener los tumores embrionarios, dentro de los cuales está el medulloblastoma y los astrocytomas pilocíticos. Y cómo su prevalencia, cae, su incidencia, disculpen, cae abruptamente a medida que van aumentando pues las de los otros tumores que vemos con mayor frecuencia en población adulta, los gliomas, los astrocitomas anaplásicos, etc. Bueno, estos tumores embrionarios son tumores con células pobremente diferenciadas, hipercelulares, tienen bastantes células, y el comportamiento de estos tumores es muy agresivo. Es el principal tipo de tumor que vamos a ver en los pacientes por debajo de los 4 años de edad, y sigue siendo como entre los primeros 3 tumores más frecuentes cerebrales en los niños hasta los 10 años. De estos tumores embrionarios, el medulloblastoma es el más frecuente de ellos. Más o menos un 60% de los tumores embrionarios van a ser medulloblastomas. Entonces, bueno, esto es de un estudio que se publicó en el 2016 de Estados Unidos, que buscaban algo de prevalencia pues, de tumores en la población en general. Vemos que los tumores embrionarios, como les estaba comentando, son la histología más común en niños por debajo de los 4 años, y la tercera en los niños entre los 5 y los 9 años. A partir de los 10 años pues ya empiezan a ser más comunes otras histologías. Y en cuanto a la mediana edad al momento del diagnóstico, para los tumores embrionarios la mediana edad es a los 9 años, sin embargo el medulloblastoma tiende a diagnosticarse un poquito antes, alrededor de los 6 a 8 años de edad. En cuanto a la prevalencia pues por histología, estas son unas gráficas para comparar. Esta es la prevalencia, pues, la distribución de los tumores del sistema nervioso central en niños hasta los 14 años. Y vemos que los tumores embrionarios son más o menos un 15%, algo que parte un porcentaje muy similar con los gliomas malignos y con los astrocitomas pilocíticos. No obstante, cuando comparamos esto con la distribución histológica en adultos, vemos que los tumores embrionarios en adultos son mucho menos frecuentes, siendo más o menos el 1% pues, como del total de los tumores del sistema nervioso central en adultos. Entonces, es una diferencia grande. Entonces, en cuanto a epidemiología ya del medulloblastoma, la incidencia anual aproximada de este tumor es de 5 casos por millón de individuos en población pediátrica. En población adulta es mucho más raro. Los picos de presentación pues son bimodales, un primer pico entre los 1 y los 4 años y un segundo pico entre los 5 y los 9. La mediana de edad del diagnóstico, como les estaba diciendo ahorita, es a los 6 años. No se han encontrado diferencias significativas en cuanto a la distribución geográfica o en cuanto a grupos étnicos, en cuanto a la presentación de este tumor. Se ha visto asociado con síndromes de predisposición tumoral familiar, especialmente los medulloblastomas con alteraciones en la vía del Sonic-Hedgehog, que se ve pues, sobre todo con síndrome de Gorlin y algunos otros cuantos síndromes de predisposición hereditaria a cáncer, por lo cual, sobre todo en niños pequeños, cuando son este subtipo de tumor, es importante hacer una búsqueda activa de mutaciones de línea germinal, puesto que esos niños pueden después tener otras malignidades asociadas al síndrome de predisposición a cáncer. Y como les estaba mencionando ahorita, la morbilidad de estos niños no solo es por el tumor como tal, sino que posterior al tratamiento, por los efectos del mismo tratamiento, hay una carga de enfermedad importante. Esto sobre todo refiriéndonos a las alteraciones neuropsicológicas, cognitivas, al hipopituitarismo que pueden tener, hipoacusia, que era más frecuente pues cuando hacían los campos de radiación en toda la fosa posterior, que eso pues han venido delimitando mejor los campos, pero se veía mucho antes. Y lo otro que es importante con estos niños es que casi el 20% pueden desarrollar un segundo tumor primario dentro de los 30 años posteriores al manejo de la lesión inicial. Esto por las dosis altas de radioterapia que deben recibir en todo el neuroeje
que además la reciben en un periodo pues, que es vulnerable, la niñez es un periodo vulnerable pues, de los tejidos en cuanto a la irradiación, y también teniendo en cuenta que esos pacientes, un porcentaje no despreciable, tienen síndromes de predisposición genética a cáncer. Entonces es muy importante en los pacientes que sobreviven al medulloblastoma estar pendiente de nuevas lesiones que pueden aparecer. Bueno, en cuanto al diagnóstico, el diagnóstico se hace a partir de la presentación clínica, que la sospecha llevará a efectuar unas imágenes diagnósticas, posteriormente a la obtención de una muestra pues, patológica y una citología de líquido cefalorraquídeo. Es muy importante la citología de líquido cefalorraquídeo porque entre el 30 y el 50% de los pacientes que debutan con un medulloblastoma al momento del debut ya tienen diseminación leptomeningia de la enfermedad, inclusive en ausencia de hallazgos imaginológicos. Entonces, por eso es fundamental hacer, pues, complementar el estudio con citología de líquido cefalorraquídeo y pues también hacer la resonancia de columna total contrastada. En cuanto a la presentación clínica, pues van a haber varios grupos de síntomas. Los pacientes se pueden presentar con síntomas inespecíficos por hipertensión endocraniana, como cefalea, emesis. En los niños menores de 18 meses puede haber un aumento del perímetro cefálico, sin tantos síntomas, digamos, adicionales de hipertensión endocraniana, pues por las fontanelas abiertas. Los niños ya mayorcitos pueden referir alteraciones visuales por hipertensión endocraniana, y otro motivo de presentación es que los papás pueden notar a los niños estrábicos. Entonces, eso puede ser otro motivo de consulta. Adicionalmente, pueden tener retardo en su desarrollo psicomotor o regresión en las metas del neurodesarrollo, es decir, el paciente ya, por ejemplo, el caso de la niña que estábamos hablando ahorita, ya caminaba, ya lograba, pues, digamos, una locomoción en dos piecitos normal, y poco a poco, paulatinamente, empezó a regresar, a caminar menos, a gatear, por último hasta quedar postrada en cama, ¿cierto? Entonces, niño con regresión en las metas del neurodesarrollo ameritará estudios complementarios. Lo otro van a ser síntomas específicos del compromiso en fosa posterior, síndrome cerebeloso, es decir, vamos a tener alteraciones de la marcha y del control postural del tronco por ataxia, puede haber estrabismo por compromiso de pares craneanos o de sus núcleos, puede haber ataxia y dismetría pues ya como síntomas más específicos cerebelosos, ¿cierto? Y por último, es importante interrogar en los niños más grandecitos que pues, puedan colaborar con el interrogatorio la presencia de dolor axial en columna, porque estos niños pueden, esto puede ser un signo temprano de compromiso metastásico en la columna a tener en cuenta. Bueno, en cuanto a las imágenes, la tomografía simple, pues digamos, no tiene cabida en cuanto al estudio específico del tumor, sin embargo, suele ser la primera imagen que se solicita en el contexto de urgencia. En la tomografía vamos a ver una lesión que va a ser hiperdensa, puesto que es altamente celular en relación con el cuarto ventrículo, y pues con bastante frecuencia se asocia a hidrocefalia. Podemos encontrar sangrados y calcificaciones intralesionales. En cuanto a las resonancias contrastadas de cráneo, la lesión suele ser iso a hipointensa en el T1 y en el T2, va a tener un realce con el gadolinio que es variable, pero suele haber un realce significativo. Va a haber perdón, restricción de la difusión que la vemos aquí en el DW y en el mapa de ADC, esto nuevamente por la alta celularidad de la masa, y en el ecogradiente podemos encontrar pequeñas calcificaciones o microhemorragias en el interior del tumor, las hemorragias producto pues, de focos de necrosis pequeña. Hasta la mitad de los casos pueden tener quistes dentro del tumor por degeneración quística pues, de áreas necróticas. Bueno, y por último, en cuanto a la resonancia contrastada de columna total, como está diciendo ahorita, hablan del 33% cuando tomamos todo el grupo de medulloblastomas, pero según el subtipo específico hasta la mitad pueden tener diseminación de leptomeningia al momento del diagnóstico, entonces es importante hacer el estudio buscando la diseminación. Bueno. ¿Cómo se puede ver la diseminación en la resonancia? Puede haber una enfermedad microscópica sin hallazgos imaginológicos, es decir, que yo solo la vea en la citología, como el caso de nuestra paciente. Puede haber los pacientes pueden tener un realce leptomeningio que lo describe como un glaseado, un sugar coating, que es muy sutil, que se puede ver sobre todo pues, en las folias cerebelosas, se ve como con ese patrón, o lesiones nodulares como tal, pues de enfermedad metastásica gruesa. Bueno, en cuanto a la histopatología, macroscópicamente tenemos una lesión que es cauchosa, puede tener focos de necrosis, y estos son los nódulos que uno puede encontrar cuando hay enfermedad metastásica.
Habitualmente se localizan en el vermis cerebeloso, sin embargo, algunos subtipos se pueden localizar hacia los hemisferios. En cuanto a la microscopía, son células pobremente diferenciadas, con un núcleo bastante grande, con bastantes fibras mitóticas. Estos marcadores van a estar presentes en todos los subtipos de medulloblastoma. Entonces es importante para el patólogo buscarlos para hacer la diferenciación con otros tumores embrionarios. Y en cuanto a las variantes histológicas, vamos a tener una variante clásica, una variante de células grandes o anaplásica, una variante de desmoplásico nodular y una de nodularidad extensa. Vamos a ver algunas plaquitas rápidamente. A esto me refiero pues cuando digo que son células pobremente diferenciadas, con núcleos muy grandes. Es un tumor bastante celular. Se pueden ver las rosetas, perdón, se pueden ver las rosetas de Homer Wright, ¿cierto? Bueno. Adicionalmente, pues podemos encontrar, este es un patrón clásico inicialmente. En cuanto a la clasificación histológica, para pasar por allá rápidamente. El patrón clásico es el más común de todos los patrones de medulloblastoma, se va a ver más en niños que en adultos. El patrón desmoplásico nodular es el 20% de los casos más o menos, pero en menores de 3 años es la mitad de los niños. Va a tener unas islas asociadas a unos nódulos extensos y estos tumores van a tender a ubicarse en el hemisferio cerebeloso. Vamos a ver ahorita cuando hablemos un poco de la parte molecular que este subtipo histológico se relaciona con alteraciones de la vía del Sonic Hedgehog y por ende lo podemos encontrar relacionado con síndrome de Gorlin, ¿cierto? Que es uno de los síndromes de predisposición tumoral del que hablábamos. El patrón con nodularidad extensa es un poco más raro, sin embargo es más común en los niños más pequeños. Va a tener unos nódulos que van a estar rodeados de una matriz con reticulina pues, asociada. Estos tumores son más de localización vermiana y son más frecuentes en infantes y tienen un pronóstico de sobrevida aceptable en comparación con otros subtipos pues, que afectan a estos niños pequeños. Y el patrón de células grandes o anaplásico automáticamente es un patrón de alto riesgo. La mayoría van a tener alteraciones en el Sonic Hedgehog o van a ser grupo 3, pues como de la clasificación molecular, y van a tener pues en realidad una sobrevida menor al 50% y un periodo libre de progresión a 5 años, perdón, entre el 30 y el 40. Bueno. Listo, algunas imágenes que estaba mostrando. Esto es un patrón clásico, listo. Aquí vemos un patrón nodular. Déjenme les muestro por acá. Este es uno con nodularidad extensa. ¿Listo? Vemos que están como las islas pálidas y alrededor están los grupos de células de las que estábamos hablando. Esto es una tinción de reticulina que muestra pues la diferencia, digamos, con la matriz que tiene reticulina. Eso es una diferencia entre el clásico y los otros dos subtipos. Y por último, de células grandes y anaplásicas, que antes se consideraba separado, pero ya los juntan en la misma categoría, son células pues mucho más dismórficas que las demás y por ende pues, reciben ese nombre. Bueno, en cuanto a la clasificación genética de los medulloblastomas, esto fue un desarrollo reciente. Disculpen, les agrando un poco esto. Entonces tenemos que van a haber 4 grupos grandes en cuanto a la parte histológica, sin embargo, la parte genética, sin embargo, esto va a tener unas cuantas subdivisiones más en función de la variabilidad que tiene. El primer grupo del que vamos a hablar van a ser los tumores con alteraciones en el WNT. Estos van a ser tumores que se van a hacer más de niños, pues después de los 3 años, menores de 16. Va a tener una diferencia pues, entre los sexos, en realidad no va a ser significativa, va a tener un desenlace aceptable. Esos tumores suelen estar localizados en el tallo y en el cuarto ventrículo. Menos del 10% tienen metástasis al momento del diagnóstico. Al momento de la recurrencia, pues la recurrencia en este subtipo es bastante raro y la recurrencia puede ser tanto local como metastásica. Las alteraciones genéticas más frecuentes van a estar en el gen CTNNB1 que va a codificar la beta-catenina, por ende ese es un marcador importante pues como a la hora de hacer el diagnóstico patológico. Sin embargo, la idea es hacerlo todo con pruebas moleculares genéticas. Y en cuanto a alteraciones citogenéticas, van a tener monosomía del cromosoma 6. Los tumores con alteraciones en la vía del Sonic Hedgehog van a ser tumores que los vemos tanto en infantes como en adultos, en niños pues ya más grandes y adultos, sin mucha diferencia entre los sexos. Sin embargo, suele haber una ligera preponderancia en el sexo masculino.
En los niños menores de 3 años el diagnóstico puede ser bueno, en los demás a grandes rasgos es intermedio, excepto cuando se acompaña de mutaciones en el TP53, en cuyo caso se tornan de muy mal pronóstico. La localización suele ser hemisférica cerebelosa. Las metástasis pueden estar presentes hasta en el 20% de los casos al momento del diagnóstico. Los genes más, con mutaciones más frecuentes van a ser, perdón, el PTCH1, el SMO y el SUFO, que estos van a ser reguladores pues, de la vida del Sonic Hedgehog, que van a tener un papel importante en la proliferación y en la diferenciación celular. Y también son relativamente frecuentes las mutaciones del TP53, que como les hablaba, tienen una connotación negativa en cuanto al pronóstico de estos pacientes. Bueno, en cuanto a las aberraciones citogenéticas, pueden tener mayor cantidad, digamos, de alteraciones de este tipo, las más frecuentes siendo una ganancia del brazo largo del cromosoma 3. Bueno, el grupo 3 y el grupo 4 son grupos mucho más heterogéneos y menos estudiados que los dos primeros. El grupo 3 de forma global es el que tiene peor pronóstico de todos, se va a ver más en niños menores de 3 años, va a tener mayor preponderancia del sexo masculino, una relación 2:1, pobre pronóstico, son tumores que suelen estar en el cuarto ventrículo y casi la mitad de los casos pueden tener metástasis al momento del diagnóstico. Las recurrencias generalmente van a ser metastásicas y van a tener varias mutaciones, en realidad tiene muchas mutaciones juntas, que es bastante variable. Por eso ha sido más difícil clasificar estos como dentro de una misma bolsita, como si se pudo hacer con los otros dos subtipos. De estas, una de las más significativas son las mutaciones en el NGC, que confieren un mal pronóstico, pues peor pronóstico aún, y están algunas alteraciones cromosómicas, sobre todo el isocromosoma 17, que es que se duplica el brazo largo del cromosoma 17, y algunas otras alteraciones pues citogenéticas, pero en realidad son raras. Y ya los tumores del grupo 4 los van a ser tumores más frecuentes, perdón, en niños pues, mayores de 3 añitos, más frecuentes también en hombres. El pronóstico de estos tumores va a ser intermedio, excepto en los tumores que tienen de lesión del cromosoma 11, que ellos van a tener un buen pronóstico. Sin embargo, a pesar de que no tienen tan mal pronóstico, hasta el 40% puede tener metástasis al momento del diagnóstico. Este es el grupo más común en cuanto a diagnóstico, pero es el que menos se conoce. Comparte algunas mutaciones con el grupo 3, sin embargo su comportamiento pues, es mucho más benigno. Y la alteración citogenética más frecuente también va a ser el isocromosoma 17, como estaba explicándoles ahorita. Bueno, eso fue lo que describieron inicialmente como cuando empezaron a hacer los estudios genéticos. La OMS, en la última clasificación revisada de los tumores del sistema nervioso central, lo que decidió, perdón, fue discriminarlos. Un grupo como los tumores con activación de la vía del WNT, que son el 10%, los tumores con activaciones de la vía del Sonic Hedgehog, decidió clasificarlos en dos categorías diferentes, los que tienen mutación del P53 y los que no la tienen, en función pues, de las diferencias pronósticas, y los tumores grupo 3 y grupo 4, dado que no se conoce aún bien como sus diferencias específicas, los juntaron en un solo grupo. No obstante, este grupo pues, va a ser el más grande, ¿cierto? 40% de los neuroblastomas van a ser grupo 4, el 30% van a ser grupo 3, pero pues bueno, hay mucho estudio por delante en ese aspecto. Listo. Este es un otro esquemita de resumen para mostrarles lo de las mutaciones que estábamos hablando ahorita y la distribución como de los 4 subtipos de tumores algo más discriminado. No obstante, cuando uno revisa un poco más de literatura, buscando pues como otras clasificaciones o estratificación del manejo, encontramos que hay muchos más subtipos, ¿cierto? Que no solo son esos 4 y que el pronóstico va a variar dependiendo de cuál de estos estemos hablando. Con los WNT, el alfa y el beta, la diferencia van a ser que el alfa va a ser en niños y el beta en adultos. El beta tiene peor pronóstico, en adultos los tumores de WNT tienen peor pronóstico. En cuanto al Sonic Hedgehog, vamos a tener 4 subtipos diferentes. De estos, el gamma y el delta van a tener mejor pronóstico.
En cambio, los otros dos pues sí tienen como un pronóstico algo más distinto y se relacionan precisamente con pérdida del PTEN y con mutaciones del P53, que a su vez están asociados con otros síndromes de predisposición familiar a cáncer. Los grupos 3 también están subdivididos. En general, la mayoría van a tener un mal pronóstico, excepto los beta, ¿listo? Que tienen un pronóstico un poco más intermedio. Y por último, bueno, lo que les estaba hablando ahorita pues del MLC, que se comporta como un factor de muy mal pronóstico. Y por último, los tumores del grupo 4, pues en realidad van a tener un pronóstico intermedio de la gran mayoría. Listo, entonces para poder definir el manejo como les estaba hablando ahorita, la idea es estratificar el riesgo, porque hay que definir quiénes se van a beneficiar de intervenciones más agresivas y quiénes se podrían beneficiar de intervenciones menos agresivas, o inclusive ahora se está intentando descalar la terapia para tratar de evitar la morbilidad por los eventos adversos asociados a los tratamientos de estos niños. Inicialmente, y la clasificación que utilizamos en este momento acá, porque aquí en Colombia aún no estamos haciendo mucho clasificación genética de los neuroblastomas, va a haber una estratificación clínica o histológica en la cual vamos a tener dos riesgos, un riesgo alto y un riesgo estándar. El riesgo alto se refiere a que la sobrevida global a 5 años va a estar aproximadamente en un 60%. Los pacientes de alto riesgo van a ser los niños por debajo de 3 años de edad, con residuos tumorales por encima de 1,5 centímetros cuadrado de área, con histología que sea de células grandes o anaplásicas y con evidencia de metástasis al momento del diagnóstico. Estos pacientes se benefician de un manejo más agresivo. Y los pacientes con riesgo estándar van a tener una sobrevida global a 5 años por encima del 80%, pues que son pacientes mayores de 3 años y las características que habíamos hablado previamente. Sin embargo, con esos subtipos genéticos en el 2015, publicaron una nueva estratificación ya basada más en parámetros de estos subtipos genéticos. Lo subdividieron en 4 grupos grandes: un grupo de bajo riesgo en el cual la sobrevida a 5 años es mayor al 90%, un riesgo estándar que está entre el 75 y el 90%, un riesgo alto que está entre el 50 y el 75%, la sobrevida global a 5 años, y el riesgo muy alto pues que tiene sobrevidas por debajo del 50%. Entonces, de este grupo de lesiones, digamos con esta nueva clasificación, los tumores de bajo riesgo, es decir, los que tienen sobrevidas por encima del 90% y que en este momento se están haciendo estudios, ensayos clínicos buscando no darles radioterapia o darles protocolos de radioterapia con dosis aún más bajas de las que ya se utilizan, van a ser los pacientes con tumores WNT no metastásicos menores de 16 años. ¿Listo? Como ya vimos, los adultos con este tumor sí les va un poquito peor. Los tumores del grupo 4 con pérdida del cromosoma 11 o con ganancia del 17 también se comportan de bajo riesgo. Y por ende ahorita están pues con estudios en curso, como les estaba diciendo, para escalar las terapias. Los pacientes del grupo estándar, de riesgo estándar, van a ser los tumores del Sonic Hedgehog sin mutación del P53, no metastásicos y sin amplificación del MYCN. También van a estar los tumores del grupo 3 no metastásicos y sin amplificación del MYC, y los tumores grupo 4 no metastásicos sin pérdida del cromosoma 11. En cuanto a el riesgo elevado, van a ser todos los tumores que tengan, los tumores pues SHH con amplificación del MYCN, o que no sean infantes, o sea, mayores de 3 años con metástasis sin mutaciones del P53. Y los tumores del grupo 4 metastásicos en general, pues van a pertenecer también a este grupo de alto riesgo. Y el grupo de muy alto riesgo van a ser los tumores del Sonic, con mutaciones del Sonic Hedgehog, con mutaciones del P53, siempre van a ser de riesgo muy elevado, así como los tumores del grupo 3 con metastásicos con amplificación del MYC. Hay unos cuantos grupos que no está muy claro como cuál sería su riesgo, ¿cierto? Los tumores metastásicos con células grandes, que sean del grupo del WNT, los tumores no metastásicos con amplificación del MYC del grupo 3, y los tumores del grupo 4 con histología pues, anaplásica. Esto pues como les estaba diciendo, eso está pues en estudios, en realidad esto se está modificando cada rato porque pues, hay mucha investigación preclínica y básica en este aspecto. En cuanto a las generalidades del manejo,
La idea es llevar a los pacientes a una resección máxima segura, que es un concepto que ha cambiado en los últimos años. Se debe llevar posterior a la cirugía a una radioterapia cráneoespinal. Y por último, deben recibir quimioterapia, la cual puede iniciar concomitante con la radioterapia o después de la misma. La neoadyuvancia pues, no ha demostrado como mejoría en cuanto a pronóstico. La idea es que el manejo sea ajustado al riesgo del paciente y a la edad del paciente, ¿cierto? Entonces, ya hablando un poco como de cada uno de estos ítems, el manejo quirúrgico va a ser crítico. La idea es hacer resecciones totales o casi totales, que estas se han asociado como con aumento en la sobrevida global. Sin embargo, ha habido estudios recientes, hubo metaanálisis inclusive, que encontró que no había como muchas diferencias en cuanto a la sobrevida global eh, al hacer resecciones muy estrictas. Entonces, lo que ellos proponen y lo que están tratando de ver en los estudios últimamente es si resecciones máximas seguras buscando limitar el daño neurológico como a estructuras críticas adyacentes al tumor, logra mantener una sobrevida buena con el resto del manejo, buscando pues, limitar también las secuelas neurológicas derivadas de lesión pues, a estructuras elocuentes, ¿cierto? Bueno, en cuanto a la radioterapia, se manejan dos grupos de radioterapia, un esquema estándar y un esquema para pacientes de alto riesgo. El esquema estándar va a constar de la irradiación pues, craneoespinal con una dosis un poco más reducida. La idea es que reciban 23 grays en todo el eje, en neuroeje, y en el lecho tumoral, que ya se ha logrado disminuir, digamos, la amplitud de ese campo, se hace un refuerzo hasta alcanzar entre 54 y 55 grays. En cuanto a los pacientes de alto riesgo, la dosis de radiación craneoespinal aumenta hasta 36, algunos protocolos hablan hasta 39 grays, y se completa con un refuerzo en el lecho tumoral y en los nódulos metastásicos hasta alcanzar 54 a 55 grays, pues como de dosis total. No obstante, la radioterapia, eso es importante tenerlo en cuenta, no se debe administrar en menores de 3 años, algunos grupos no la administran en menores de 5 años tampoco, por los efectos adversos graves por la radiación que vemos especialmente en esa población en cuanto a hipopituitarismo, alteraciones cognitivas y neuropsicológicas. Bueno, y por último, el margen de este refuerzo que se le da al lecho tumoral en fosa posterior se ha logrado reducir significativamente sin afectar la sobrevida, y eso también ha mejorado un poco los efectos adversos por la radiación, especialmente en cuanto a hipoacusia, pues por irradiación del temporal. Inicialmente se irradiaba toda la fosa posterior, luego con un ensayo clínico empezaron a ver que con 2 centímetros de margen era suficiente, luego a 1, y actualmente estamos irradiando un margen de 0.5 centímetros de donde estaba el tumor originalmente, sin disminuir la sobrevida de los pacientes. Y lo otro es que hay nuevas técnicas de radioterapia, radioterapias conformacionales, 3D, protones también, que se ha estado tratando de estudiar si se logra reducir la radiación a tejidos vecinos y con eso también manejar un poco la morbilidad asociada a la radiación. Sin embargo, pues esto aún está en estudio, sobre todo la parte de protones, no se logra pues, hacer como una equivalencia, o sea, alguno mejor que el otro. Bueno, en cuanto a la quimioterapia, hay varios esquemas de quimioterapia. El de este grupo, la mayoría de los esquemas van a proponer vincristina. Vincristina inicialmente durante la radioterapia y después 8 ciclos con vincristina, cisplatino, lomustine y ciclofosfamida. Esto nos da una sobrevida libre pues como de eventos a 10 años del 76% y una sobrevida global por encima del 80%. Hay un segundo protocolo que se utiliza que es con vincristina, cisplatino, ciclofosfamida, seguido de un rescate con células madre, que también tienen pues una sobrevida a 5 años del 85% en pacientes de riesgo estándar y del 70% en los de alto riesgo. En menores de 3 años se utilizan protocolos sin radioterapia para limitar la toxicidad. Entonces, bueno, hay como 2 protocolos derivados de ensayos clínicos. Este primer protocolo da dosis altas de vincristina, ciclofosfamida, retopoxi y cisplatino, posteriormente con un rescate de células hematopoyéticas autólogo, y este otro protocolo lo que utiliza es que utiliza quimioterapia sistémica e intratecal con metotrexato, y adicionalmente sistémico aplican vincristina, ciclofosfamida y carboplatino. Hay muchos estudios en curso en cuanto a la quimioterapia, cómo ajustar las dosis de quimioterapia de acuerdo al riesgo de cada uno de los tumores en la parte genética y también en cuanto a la edad del paciente, buscando pues limitar como la morbilidad de ellos.
Y en cuanto a las terapias moleculares, que es quizás lo más nuevo que hay del asunto, aunque no hay mucho, pero es lo que es más nuevo, basándose como en estas clasificaciones moleculares, se están buscando blancos específicos para cada subtipo de tumor. En los tumores con activación del WNT, no hay una búsqueda activa de blancos moleculares, pero por un motivo muy sencillo. Estos tumores tienen mejor respuesta a la quimioterapia porque, producto de las mutaciones en el WNT, tienen alteraciones grandes de la barrera hematoencefálica con vasos porosos que permiten el paso de la quimioterapia sistémica con mayor facilidad. Y, digamos, utilizar un medicamento en este blanco molecular quitaría esa ventaja. Entonces, en realidad, con los WNT, la idea es, las que tienen hasta ahora los investigadores, es continuar el manejo como sin muchos cambios, que tiene una respuesta muy buena. Con los tumores con activaciones del Sonic Hedgehog, en realidad es como con los que más investigación ha habido en cuanto a blancos moleculares. Esta vía converge en una molécula que es el SMO, que es un receptor nuclear, y se han intentado utilizar inhibidores de este receptor. Sin embargo, han encontrado en ensayos pues, en fase 1 y en fase 2 que hay resistencia rápida con la monoterapia, y además en niños estas moléculas tienen el problema que afectan el crecimiento esquelético y dental, porque esta vía está relacionada con el desarrollo pues, óseo normal. Entonces eso limita un poco su uso en niños. En realidad pues se está tratando como de hacer ensayos más en pacientes con madurez esquelética. Hay un estudio en curso con un inhibidor que se llama selmitacentrib, que en este momento está en curso con meduloblastoma recurrentes con alteraciones del SHH, que está pendiente de los resultados. Hay un par de moléculas, digamos, más abajo en la cascada de esta vía que van a ser el GLI, que en este momento están haciendo varios estudios con inhibidores del dominio de bromo y con compuestos arsénicos, buscando ver si de pronto hay alguna mejoría en la sobrevida. Ahorita hay unos 2 estudios, un fase 1 y un fase 2 en curso. Y adicionalmente está la vía del PI3K, AKT y el mTOR, que con inhibidores pues, del mTOR asociados a un inhibidor del AKT, han visto algunos resultados en poblaciones con meduloblastoma. Sin embargo, esto pues es como en contexto de estudios grandes de tumores cerebrales primarios recurrentes, que pues sucedió que tenían algunos casos pues de meduloblastoma medios, y pues por ahí también van a empezar como a hacer investigación básica para ver qué otros blancos moleculares se pueden encontrar y qué otras moléculas se pueden desarrollar. Y en cuanto a los tumores del grupo 3 y del grupo 4, que unos ahorita son grupos supremamente heterogéneos, que se está estudiando, hay varios blancos propuestos. Sin embargo, pues aún no hay moléculas específicas diseñadas para estas vías. Pareciera que podría servirle algo de los inhibidores del mTOR también a este subgrupo de tumores, sobre todo a los grupos 3, pero pues todo eso en este momento está en realidad en estudios preclínicos, pues, y por estudio de laboratorio. Bueno, a modo de conclusiones, entonces, uno cuando piensa en meduloblastoma suele pensar en un tumor, ¿no? Así, un tumor de fosa posterior, pero en realidad los meduloblastoma son un grupo de tumores muy heterogéneo, que puede que a microscopio no los vean muy similares, pero realmente son muy diferentes, y por ende es fundamental que se siga estudiando la parte básica, que a uno le puede parecer un poco compleja, pero es fundamental continuar la investigación básica para poder identificar blancos terapéuticos que permitan mejorar el tratamiento de esos niños. Lo otro es que en cuanto a la cirugía, uno siempre pensaba, no, hay que sacar todo el tumor, hay que sacar la mayor parte del tumor, sí, pero también si veo que el tumor está en áreas críticas, podría uno tratar de hacer una resección máxima segura, algo similar a lo que se hace con gliomas, buscando limitar las secuelas funcionales por resecciones agresivas. Y lo otro, es importante tener en cuenta lo que le puede pasar al paciente con el tratamiento, ¿cierto? O sea, que el paciente va a tener alteraciones endocrinas, que el paciente va a tener alteraciones neuropsicológicas, que va a tener alteraciones cognitivas, y que hay que explicarle eso a los papás antes de empezar manejo, porque pues es algo que puede afectar la calidad de vida pues, diaria a los niños de forma significativa. Y por último, pues me parece muy importante continuar la búsqueda de esquemas simplificados de manejo que permitan como disminuir la morbilidad asociada al tratamiento pues, en esta enfermedad, porque como estamos hablando, pues la mayoría de estos tumores son en niños pequeños, que en realidad son una población pues, muy vulnerable a este tipo de manejos.